Hola a todos, vamos a ver el contenido del tema 3. Este es un tema que ya lo vimos casi completo en la clase, pero dada la circunstancia de que no hemos podido tener clase, decidí grabarlo completo. ¿Ok? Así que los que no hayan ido a las clases recientes, pues aprovechen de ver el tema completo. Este tema tiene que ver con el proceso de traducción a grandes rasgos, o lo que son los traductores. Comprende lo que son ensambladores, interpretadores, compiladores y otros tipos de traductores, entre los cuales están los precompiladores, pseudocompiladores, translator y simulator, o traductores y simuladores. En este caso, cuando hablamos de la traducción, estamos hablando de un proceso general, sin entrar en detalles, que comprende lo que es la traducción, valga la redundancia, desde el lenguaje que entiende el ser humano, entiéndase el lenguaje de programación, hacia el lenguaje que entiende el computador, entiéndase bien sea unos y ceros, o bien sea el lenguaje ensamblador, o bien sea Python, Java o cualquier otro lenguaje, normalmente lenguaje de script o interpretado, como veremos más adelante, que soportan algunos procesadores, sobre todo estos procesadores o estos microprocesadores, que son microprocesadores embebidos. Son aquellos que vienen ya en teléfonos, en neveras, en cocinas, en dispositivos que normalmente o ese firmware no se modifica, pero que a su vez el entender o que el microprocesador entienda lenguajes como Python o como Java hace que la programación de ese microprocesador sea muy fácil. Lo que sucede en esos casos en específicos es que el procesador es capaz de hacer esa traducción de forma automática, vía hardware. ¿Okay? No significa que como tal el procesador esté entendiendo el lenguaje Python o Java, sino que él automáticamente hace ese proceso de traducción. Ahora bien, eh, todo lenguaje de programación requiere un proceso de traducción. Mientras más alto nivel es el lenguaje, más complejas son esas estructuras y a su vez es más complejo ese proceso de traducción. Evidentemente, cuando hablamos de velocidades de ejecución, los lenguajes de mediano o bajo nivel me dan mejores tiempos o mejores rendimientos porque su proceso de traducción es mucho más sencillo, y los lenguajes de alto nivel me darán un proceso de traducción más lento, más consumidor de recursos, tanto en memoria como en CPU, pero la ventaja que yo tengo es que son más fáciles de entender por el ser humano, más fáciles de programar, y evidentemente la productividad va en alza a medida que yo use lenguajes de alto nivel. Entonces, en un gráfico a grandes rasgos, lo que yo tengo, el traductor es este señor que está aquí en medio, y lo que tengo es un programa fuente que pasa por un proceso de traducción hasta que es entendido por el computador. Fíjense que aquí no llego a un programa ejecutable, sino que llego a un código intermedio o programa objeto que va a ser uno u otro dependiendo del proceso de traducción que estemos hablando. Eso voy a detallarlo más adelante. Si en algún momento del proceso de traducción hay un error, pues entonces ese proceso se detiene y yo como programador debo hacer las correcciones necesarias para que no haya errores y se produzca bien el proceso de traducción. Más adelante veremos que hay diferentes tipos de errores, tal como les comenté en clase. Bueno, lo que les decía, los lenguajes se clasifican en diferentes niveles. Mientras más alto es el nivel, más complejo es el proceso de traducción. A su vez es más lento. Un ejemplo, si yo tengo un problema que resolver y el rendimiento es crítico, yo debería apuntar al lenguaje de bajo nivel. Si el rendimiento no es tan crítico, sí es importante, pero no es tan crítico, entonces yo puedo recurrir al lenguaje de alto nivel. Un ejemplo de un rendimiento crítico: un radar, un monitor cardíaco, un monitor satelital, un proceso de transferencia de datos que tiene que ver con la velocidad de conexión a internet. Todo ese tipo de cosas deberían apuntar o deberían hacerse con lenguaje de bajo nivel, porque el rendimiento es más rápido. Eh, Sistemas que no son críticos, un sistema de control de estudio, un sistema de cálculo de prestaciones sociales, un sistema de elecciones, un sistema de un punto de venta, por ejemplo, en una tienda. Es importante que sean rápidos, pero no es crítico, no es vital, o no hay tanta diferencia si yo tomo un lenguaje de alto nivel, lo programo mucho más rápido, soy más productivo, y a cambio de eso, en vez de hacerlo en 10 segundos, lo hago en 11 o en 15.
no afecta tanto a nivel de sistema. Ahora, en los casos anteriores, que yo me retrase 15 segundos en un monitor cardíaco, imagínense lo que eso puede significar. El número de pasajes de un traductor va a depender de su complejidad. Esa complejidad tiene que ver con la gramática del lenguaje fuente. La gramática son todo este conjunto de elementos que componen el lenguaje, incluyendo las reglas sintácticas, que las vamos a ver más adelante. De si optimiza o no el código y de la asignación dinámica del almacenamiento. Y me voy a concentrar en esos dos últimos aspectos. Si optimiza o no, tiene que ver con que hay lenguajes que son capaces de optimizar mi código. No quiere decir que van a reescribir mi código y programarlo mejor, pero sí dentro de esa fase de optimización incluye, por ejemplo, eliminación de errores. Esa fase de optimización incluye quitar de la memoria variables que desde el momento que ya no son llamadas, quitar referencias a variables que nunca son usadas, y así sucesivamente un conjunto de técnicas que a nivel de software van a optimizar mi código. Y también hay otros lenguajes, especialmente el lenguaje C, que tienen unas plantillas que me van a permitir optimizar mi código, pero desde el punto de vista de hardware. Eso implica que para un hardware diferente obtendré un rendimiento optimizado o diferente. Y es porque hay a su vez un proceso de optimización de hardware. Entonces ese proceso de optimización, y mientras mejor es ese proceso, obviamente ese traductor es mucho más complejo y a la vez más lento. Y la asignación dinámica del almacenamiento tiene que ver con el hecho de si yo puedo asignar variables de forma dinámica. ¿Ok? De forma dinámica significa que yo las puedo, eh, si yo digo por ejemplo sueldo igual a 5000, eso es una asignación dinámica porque no tuve que declarar sueldo primero. Hay lenguajes que aceptan esto como Python o Ruby y hay lenguajes que no aceptan eso como C o Java. En ese caso hablaríamos de una asignación estática. Entonces, si la asignación es dinámica o si es estática, si optimizo o no optimizo, y si la gramática es compleja o es sencilla, entonces ese proceso de traducción será más lento y más complejo o más corto y más simple y más rápido. Dice, una regla sintáctica que influye para que un traductor realice más una pasada es admitir la declaración de variables que se puedan hacer después que han sido utilizadas. Esto usted no lo conoce, tal como se lo comenté en clase, lo permitían algunos lenguajes como PL1 y ciertas versiones de Assembler, porque acuérdense que hay varios Assembler. Está Macro Assembler, Micro Assembler, Turbo Assembler, Microsoft Assembler, Nano Assembler y así sucesivamente. Entonces, algunas de esas implementaciones de traductores, porque un lenguaje puede tener varios traductores diferentes, permitían que yo use una variable y que la declare posteriormente. Eso en nuestros estilos de programación moderna, como programación orientada a objetos, no tiene mucho sentido. Y en lenguajes que son de declaración dinámica como Python, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces los traductores realizan los siguientes pasos. Acuérdense que estamos hablando a grandes rasgos, todavía no hemos entrado en detalle de lo que hace un traductor. 1. Leer el código fuente, obviamente. 2. Realizar verificaciones de errores. 3. Si no hay errores, se traduce a código objeto. De lo contrario, almaceno errores. Ahí hago una pausa porque no siempre las compilaciones o las traducciones o la detección de errores dentro del proceso de traducción son interactivas. Una traducción interactiva es donde yo consigo un error, me detengo y aviso al usuario. Hay lenguajes, como incluso el propio Macro Assembler, donde esa compilación se podía, o esa traducción se hacía por lotes, y entonces, tal como les comenté en clase, cuando yo hacía ese proceso de compilación, que ya más adelante veremos exactamente qué es una compilación, simplemente me decía, tienes 3000 errores. Y ya después, obviamente, empezaba uno a corregir error por error, por error, por error. Eso tiene una desventaja, que es que a veces un error en el código me origina muchos errores en cascada. Por ejemplo, tengo una variable mal declarada y todos los sitios donde yo declare esa variable mal, o sea, mejor dicho, tengo la variable mal declarada, en todos los sitios donde yo use o haga referencia a esa variable también me dará error. Entonces a lo mejor si la llamé 50 veces, tengo 51 errores y realmente no tenía 51, tenía uno. Con arregla uno se arreglan los otros. Pero eso es simplemente una vista en retrospectiva hacia los primeros lenguajes de programación. Hoy día la compilación siempre son interactivas, hoy día tienen entornos de desarrollo bastante avanzados y hoy día incluso tenemos entornos de desarrollo que nos ayudan no solo a detectar, sino también a reparar automáticamente cuáles son esos errores que tenemos. Y repetir los pasos anteriores hasta finalizar el programa fuente. Sencillo. Entonces leo,
verifico si hay errores. Si no hay errores, traduzco a código objeto. Entonces fíjense que básicamente es esto que estoy explicando. Tenemos un código fuente, hago una pasada, si hay error, me detengo, si no hay error, sigo dependiendo del número de pasadas que tenga mi traductor hasta que yo termine la última pasada y logre generar mi programa objeto. Ese programa objeto necesita un proceso de enlazado de variables que tiene que ver con los procesos de administración de memoria o de carga y enlace, para ser más específico, que lo veremos más adelante. Esos procesos de carga y enlace tienen que ver con las declaraciones variables, secciones de datos, espacios en memoria, direcciones relativas absolutas, cómo se carga todo eso en memoria, etcétera. Entonces, en resumen, un traductor es un programa que recibe una entrada escrita en un lenguaje y me produce una salida en otro lenguaje. ¿Ok? En términos computacionales significa que tanto la entrada como la salida sean capaces de producir los mismos resultados. Obviamente, si yo compilo un programa y digo que tiene que hacer A igual a B más C, quiero que mi salida sea exactamente lo mismo, haga exactamente lo mismo. Un intérprete, por otra parte, no lleva a cabo tal transformación, en su lugar obtiene los resultados conforme va analizando la entrada. Ahí meten como un poco adelantado, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de los traductores, un tipo de traductor son los intérpretes. En este caso el intérprete es como Python. Son lenguajes donde mi código fuente no pasa por un proceso de compilación, sino que simplemente se toma una línea y se manda al procesador. Si dio error, se detuvo el proceso, pero no hay un proceso previo de detección de errores. Es mucho más rápido, es más fácil programar scripts. Ejemplo, script de administración de computadoras, script de hackear una red inalámbrica, script de X, Y, Z. Hay muchas formas de ejecutar script, pero no son exactamente lo ideal cuando la complejidad de este programa crece. Cuando el programa empieza a crecer, crece su complejidad y ya va a ser mucho más difícil que yo mande todo al CPU sin haber pasado por un proceso previo de compilación. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus ventajas. ¿Comparado con qué? Comparado con este señor que se llama el compilador, que lo vamos a ver a fondo más en lo sucesivo. Entonces dice, los traductores son clasificados en compiladores, ensambladores, preprocesadores y translator o traductores. El ensamblador, ya también esto lo hablamos largo y tendido en clase, pero en este caso el ensamblador es un programa que lleva a cabo un proceso que se llama ensamble o ensamblado. Ustedes ya vieron lenguaje ensamblador, a lo mejor algunos lo vieron conmigo mismo, y básicamente el programa de ensamblado es una programación de bajo nivel, muy cercana a código máquina, sin ser código máquina. ¿Okay? No hay nada más rápido ni más poderoso que programar en lenguaje ensamblador, a menos que usted programe en unos y ceros, cosa que hoy día nadie hace. ¿Okay? Cuando yo trabajo con el ensamblador estoy muy cerca del hardware, no necesito un proceso complejo de traducción, porque mi procesador ya entiende ensamblador. Cuando digo que ya entiende, significa que él mismo es capaz de convertir el código de ensamblador en código ejecutable. Cuando hablamos de un proceso de traducción que pasa por una fase de detección de errores, y si eso no hay errores, pasa a la creación de un código objeto o código intermedio, ese código intermedio es precisamente el lenguaje ensamblador. ¿Okay? Dice, este proceso consiste en que a partir de un programa escrito en un lenguaje ensamblador se produzca un correspondiente código en lenguaje máquina, sin ejecutarlo, realizando la integración de diversos módulos que conforman el programa. En estos casos los módulos se conocían así en Assembler, ustedes probablemente lo conozcan como librerías. La resolución de direcciones de memoria designadas en el área de datos para el almacenamiento de variables constantes y estructuras complejas, así como la determinación del tamaño. Si se acuerdan de Assembler, un programa típico en Assembler tiene una declaración de datos, una declaración de variables, una declaración de constantes y también decíamos cuál era el tamaño de mi footprint. O sea, el footprint es como la huella de memoria que yo quería usar. Si era small, si era huge, si era big. Entonces en este caso había una forma explícita de decir cuánta memoria yo quería, porque en esa época estábamos hablando de equipos de 64 KB, los más poderosos tenían 128 KB o hasta 256 KB. No estoy diciendo ni gigas, ni teras, ni megas, sino kbytes de memoria RAM. Entonces era muy importante, era vital que esa administración de la memoria fuese
muy explícita y muy detallada. Hoy día usted no tiene que lidiar con todos esos problemas porque tiene mucha RAM y los lenguajes se encargan de hacer esa administración de memoria, bien sea estática, dinámica o como sea, pero ustedes se concentran más en los detalles de cómo resolver el problema del usuario y no necesariamente en cómo lidiar con los detalles técnicos del lenguaje de programación. Y lleva a cabo la identificación de las direcciones de memoria en la sección de código correspondiente a los puntos de entrada, bla, bla, bla. Eso no me interesa tanto porque eso es, primero ya lo vieron en Assembler y segundo se profundiza mucho más en sistema operativo. Pero en este caso tiene que ver con cómo se administra la memoria. ¿Okay? No voy a profundizar precisamente porque como también doy sistema operativo, sé que hay un tema completo de administración de memoria y sé que el tema es largo y complejo y no viene al caso profundizarlo a estas alturas del, de lenguaje de programación. ¿Okay? La resolución de los diversos llamados a los servicios o su rutina de sistema operativo, código dinámico, bibliotecas en tiempo de ejecución. Básicamente esto tiene que ver con, repito, la administración de la memoria. En qué momento hago llamada a librerías o módulos externos, también a servicios o rutinas del sistema operativo. En este caso, las rutinas del sistema operativo son módulos o son funciones que el sistema operativo me brinda a mí como programador que yo puedo invocar a través de una interfaz de programación o API y que evidentemente cambian de un sistema operativo a otro. Si ven sistema operativo conmigo o con quien lo vean, también profundizarán en lo que son las llamadas al sistema operativo, que normalmente esa llamada o esa invocación se hace a través de interrupciones, dependiendo de un conjunto de permisos que tiene el usuario, bla, bla, bla. Código dinámico y bibliotecas en tiempo de ejecución. En este caso son bibliotecas que se van a cargar en memoria para poder yo invocar a esas bibliotecas. ¿Okay? Vendría siendo lo mismo que si usted maneja lenguajes de alto nivel como Python o como Ruby o como Java, los que ustedes conocen como librería. Y la especificación de las cantidades de memoria determinadas para los datos de código, pila necesarias y otorgadas para su ejecución. Lo mismo que les decía. En este caso tiene que ver con hacer un uso o una administración exhaustiva, explícita y detallada de la memoria principal, porque era muy normal para la época que no existiera la cantidad de memoria que mi programa requería. Entonces había que optimizar, había que no, optimizar a nivel de memoria y optimizar a nivel de código para poder que mi programa tuviera espacio en mainframe donde corrían muchos otros programas. ¿Okay? Y si, o sea, cuando dije que tenía 64 KB o 128 o 256, ni siquiera era para una sola persona, era para todo un mainframe al cual se conectaban decenas o cientos de personas, dependiendo obviamente del contexto y del escenario que estemos hablando, y que evidentemente tenía que correr en ese espacio tan minúsculo de memoria, tanto el sistema operativo, el que fuera, eh, como los programas del usuario. Y no era solamente yo el único usuario, sino había muchos usuarios. Entonces, ahí era un tema bastante largo y complejo, que no viene mucho al caso, pero sí viene al caso evidentemente en sistemas operativos. Entonces dice, el trabajo del ensamblador se reduce a la traducción palabra por palabra, cambiando códigos de operación numéricos y direcciones reales por los símbolos del programa. Aquí lo que está diciendo es los mnemónicos, que son las instrucciones, el conjunto de instrucciones de assembler que tienen a su vez un opcode o un código de operación asignado. Entonces se hace la conversión. ¿Qué quiere decir todo eso en español? Sencillo. Cuando yo decía ADD a XBX o yo decía move CXDX, básicamente para mí eran instrucciones, pero esas instrucciones tenían un código o un opcode y ese código básicamente ese sí es el que entiende el microprocesador. Entonces se hace ese proceso de conversión o dentro de la traducción lo que se hace es convertir esas instrucciones o esos mnemónicos en su opcode correspondiente y cambiar los símbolos que yo declarara. Por ejemplo, yo declaré una variable que se llamaba sueldo, entonces esa variable realmente corresponde a una dirección de memoria en la memoria física que es la 0x1f5a, que si recuerdan bien cuando vieron Assembler es una dirección hexadecimal porque los mapas de memoria principales están en, en base hexadecimal. Para ello emplea tablas de traducción de símbolos localizadas en la memoria, así como la cuenta en la memoria ocupada. Estas tablas son tablas que están en memoria principal, son tablas de sistema operativo que básicamente
ahí aparece no solamente mi programa, sino todos los programas. ¿Ok? Eso le permite al sistema operativo llevar un control de quién hace uso y o sea, de qué, cuánto y en qué región de memoria, para entonces poder administrar bien esa memoria principal. Dice, como a veces la definición de los símbolos puede venir detrás de la sentencia que aparecen por primera vez, la traducción se realiza repitiendo el proceso dos veces. Cada una de esas veces se denomina paso o pasada. Lo que les decía, Assembler o algunas implementaciones de Assembler permitían declarar las variables después que yo la usaba. Entonces necesitaba primero hacer una pasada leyendo el código y luego hacer una segunda pasada buscando las declaraciones de esas variables o constantes que no estuvieran declaradas previamente. Hoy día eso no tiene prácticamente ningún sentido, pero así funcionaba en la época. Los pasos de un ensamblador, entonces dice, primera pasada, se debe asignar una dirección relativa a cada símbolo que defina un almacenamiento. En este caso estamos hablando un símbolo que define un almacenamiento, una variable o una constante. Etiquetas y literales. Ok, las etiquetas, si se acuerdan de Assembler, las etiquetas son algo como inicio, dos puntos. Las etiquetas son puntos dentro del código al cual yo puedo saltar. Si se acuerdan de clase, o si fueron a esa clase, se acuerdan que al yo poder decir JMP inicio, o sea, salta a la etiqueta de inicio, eso dio origen a un estilo de programación, si es que se puede llamar de esa manera, llamado la programación en espagueti, porque como yo podía decir o definir saltos explícitos, entonces para seguir la ejecución de un programa saltaba hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia la línea tal, hacia la etiqueta tal, y era muy difícil hacer seguimiento lógico de dónde estaba mi cursor o mi puntero de ejecución. Entonces eso como era un despelote, se denominó para la época programación espagueti. También les expliqué que después de eso surgió la programación estructurada y después de eso surgió la programación orientada a objetos. Y hoy día también existe otro paradigma llamado programación orientada a aspectos, pero que no viene al caso. Entonces, lo que está diciendo es a cada declaración relativa, asignar una dirección relativa de memoria a cada símbolo. ¿Ok? Una dirección relativa de memoria tiene que ver con el hecho de que yo le voy a asignar una dirección preliminar. Es una dirección lógica, no existe todavía en memoria, porque yo no sé en qué región de memoria me va a alojar el programa. Entonces, como yo todavía no lo sé, le asigno una dirección preliminar o una dirección lógica. Luego, posteriormente, pues, valga la redundancia, posteriormente eso se convierte en una dirección física, ¿ok? A través de una unidad dentro del CPU que se llama la MMU. Entonces, en este caso, se le asigna una dirección a cada símbolo, o sea, a cada variable, a las etiquetas y a los literales. Los literales son como unas variables que nunca se modifican o lo que ustedes conocen como constante. Se debe inicializar en 0 y este valor será la posición relativa a la primera instrucción ejecutable del programa fuente. Además, se debe crear una tabla de símbolos y de literales. Aquí lo importante es esto. Más allá de todo lo que le acabo de decir, se crea una tabla que se llama la tabla de símbolos y una tabla que es la tabla de literales. Todos estos símbolos son las variables y las etiquetas que yo vaya declarando en mi código. Esa tabla se guarda en una especie de árbol donde hay una jerarquía y se va a usar durante todo el resto del proceso de ensamblado en este caso específico, pero lo mismo aplica para otros procesos. En la segunda pasada uso la tabla de símbolos creada en la pasada anterior, la de literales y el programa fuente en su forma original, además de la base de datos que contiene los pseudo operadores y la que incluye a los operadores empleados en la pasada anterior. En este caso tengo pseudo operadores y operadores. ¿Okay? Los operadores son suma, resta, multiplicación, división o cualquier otro, operadores lógicos, etc. Y los pseudo operadores son instrucciones que no tienen una traducción a un opcode. Si se acuerdan, les acabo de decir hace unos minutos que las instrucciones assembler tienen un opcode, ¿sí? Pero hay algunas que no tienen opcode porque no hacen nada. Entonces, algunos se preguntarán, bueno, entonces si no hacen nada, ¿para qué existen? Sencillo, para darle estructura a mi código. ¿Ok? Cuando yo decía en microassembler .data, ¿sí? Y .code. Entonces, de .data hacia abajo es la declaración de variable y de .code hacia abajo es la declaración de código. Esa .data, esa instrucción .data y esa instrucción .code son pseudo operadores porque ellas no tienen una traducción a un opcode que vaya a hacer algo, porque de por sí ellas no hacen nada.
pero me sirven a mí como programador para entender y para definir cuál es la estructura de mi programa. Luego de la definición de todos los símbolos referenciados en el programa fuente, por la primera pasada, la segunda se encarga de completar el ensamblaje leyendo cada instrucción fuente, evidentemente. Entonces fíjense que aquí dice, está un pseudo código, cómo sería un ensamblador. Inicializo el contador de posiciones en 0, leo una instrucción de fuente, selecciono el token del campo operador. El token en este caso vendría siendo como la palabra que yo voy leyendo. ¿Ok? Cada palabra por palabra que voy leyendo de esa instrucción. Si ese token no está en esta tabla de pseudo operadores, no está en la tabla de operando, ni en la tabla de macros, las macros son las funciones que yo llamo, entonces hay un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque agarré una palabra que no la reconozco ni como un pseudo operador, ni como un operador, ni como una macro. ¿Ok? Entonces me detengo. Si no, quiere decir que, bueno, si lo identifiqué es alguno de ellos. Entonces pregunto, ¿es un pseudo operador? Es una instrucción no ejecutable. ¿O es un operador? Es una instrucción ejecutable. Y si es una macro, por ejemplo, llamé la función imprimir, que es una macro, entonces tengo que expandir la macro. Esa macro tiene que cargarse en memoria y volver a empezar el proceso otra vez. Todo lo que les acabo de decir. Bueno, fíjense aquí, dice, si es un operador, que es una instrucción ejecutable, dice, el formato de base de datos que contienen los operadores en lenguaje assembler puede ser que cada operador del lenguaje assembler, o sea, puede ser un operador de lenguaje assembler, puede ser el código binario equivalente del operador, la longitud en bytes de la instrucción y el tipo o formato de la instrucción. En este caso, como comentario curioso aquí, la longitud en número de bytes de la instrucción, eso es qué tan larga es la línea a la que yo estoy haciendo referencia. ¿Sí? Porque hay obviamente, cuando yo escribo código, hay líneas que tienen un ancho y hay líneas que tienen menos caracteres. Entonces, el número de bytes significa cuántos caracteres me voy a mover yo para llegar a la siguiente línea. Algunos lenguajes requieren un final de línea para darse cuenta de cuántos bytes tengo que leer. Hay otros que usan un punto y coma para definir cuál es el fin de línea. ¿Okay? Evidentemente me estoy refiriendo a lenguajes como Python y como Java. En el caso de Java sí se necesita, o en el caso de C sí se necesita. En el caso de Python o Ruby no se necesita. En el caso que sea una macro de esa instrucción que yo leí, entonces tengo que expandir y considerar cada instrucción similar a los pasos A y B. Básicamente lo que estoy diciendo es, cuando yo empiezo a hacer la primera pasada, si yo identifico la palabra o el token que estoy leyendo como una macro, que entiéndase que es una función que está implementada en algún lado, una librería externa o biblioteca, entonces necesito a su vez iniciar un proceso de la primera pasada y la segunda pasada para esa macro. Luego que yo termine con esa macro, regreso a la línea siguiente donde yo estaba ejecutando para entonces terminar la primera pasada y luego para hacer una segunda pasada sobre ese código que yo estoy ensamblando. Y alguno preguntará, ¿y qué pasa si esa macro invoca otra macro? Lo mismo. Entonces, de mi programa paso para la macro, de la macro paso para la otra macro y así voy sucesivamente hasta que termine de compilar y de montar en memoria esas macros para poder ser utilizadas por mi propio programa. En la segunda pasada, si el pseudooperador procede de igual manera que en la pasada anterior, con código DC y DS. Esto es assembler. No creo que, o sea, no voy a expandirme para concentrarme solo en el lenguaje de programación, no regresar tanto a assembler porque necesito que avancemos. Pero básicamente en este caso es lo que yo acabo de decir. Si es un pseudo operador, simple, me salto la instrucción porque no tiene nada que hacer. Si es un literal, que entiéndase que los literales son variables que no se modifican o como ustedes las conocen como constante, lo incluyo en el programa objeto que estoy ensamblando. Además, ahora sí se tratan el resto de los pseudo operadores. Ahí lleva un acento. Ahora sí se tratan el resto de los pseudo operadores. Si es un operador, obtengo el código binario y el tipo de registro que le corresponde.
Luego configuro su respectiva instrucción de máquina, incluyendo su dirección relativa, que ya se sabe porque viene dada por el contador de posiciones. O lo que es lo mismo, cuando yo hice la primera pasada, se le había asignado a este operador una dirección relativa en memoria principal, por lo tanto lo que hace es hacer referencia a esa dirección de memoria relativa. Cuando sea el caso, procesa la instrucción que equivalen a las macros de manera a las ya comentadas. Se incrementa el contador de posiciones, se lista o se lee el programa fuente y el objeto equivalente expresado en notación hexadecimal. También existe ensambladores de una sola pasada donde se realiza todo en ella. Sí, depende del tipo de ensamblador que estemos usando, ¿no? O sea, normalmente se requiere una segunda pasada cuando, repito por tercera vez, el lenguaje ensamblador permite declaraciones posteriores al uso. ¿Okay? Ahora, otro tipo de traductor es el compilador. En este caso, probablemente ustedes tengan una experiencia mayor en compiladores que en ensambladores. ¿Okay? El compilador es, en este caso, un programa que se va a encargar de hacer una compilación sobre su programa fuente para a su vez también llevarlo a un programa objeto. La diferencia normalmente con los ensambladores es que en este caso el programa fuente suele ser un lenguaje de alto nivel. A su vez, ese proceso de compilación pasa por diferentes fases de análisis y si hay error en alguna de esas fases, se detiene el proceso de compilación y se reporta el mensaje de error. Luego que ese mensaje es corregido por el programador, pasa de nuevo por un proceso de compilación y si todas las fases internas que ya vamos a ver se superan exitosamente, me genera un programa objeto. ¿Ok? Es un programa que recibe como entrada un programa escrito un lenguaje de nivel medio o superior y lo transforma a su equivalente en lenguaje ensamblador o programa objeto. Como se los dije hace varias láminas atrás, en este caso este programa objeto es assembler, pero sin ejecutarlo. Un compilador es un traductor. La forma como llevar a cabo tal traducción es el objetivo central en el diseño de un compilador. Aquí les hablo un poco de los lenguajes de programación en sus inicios. Los primeros lenguajes de programación no tenían compilador, ¿ok? De hecho, los primeros lenguajes de programación estaban casados con la plataforma o con la arquitectura para la cual estaban diseñados y eso hacía que había una muy estrecha relación entre el código fuente y el hardware del computador que estamos hablando. Por ejemplo, el procesador o el mainframe IBM 370 se programaba con código para la IBM 370 y ese código evidentemente solamente funcionaba en esa arquitectura y no era compatible con ninguna otra arquitectura y lo mismo con otras marcas de mainframe o de computadores y así funcionaba la computación en sus inicios. Posteriormente se crean los primeros lenguajes de programación, pero que no había una teoría de compilación por detrás, sino que se fue desarrollando sobre la marcha. Iban saliendo los primeros lenguajes, fue necesario desarrollar la teoría de compilación para poder hacer un proceso de compilación. Y eso unificó los criterios en cuanto a la creación de los primeros lenguajes de programación, de tal forma de que esos lenguajes pudiesen algún día ser multiplataforma, cosa que hoy día es perfectamente normal. Usted programa en Python y no está pensando en que si eso corre en una máquina de esta marca o en esta otra marca, no. Y es porque precisamente se evolucionó en toda esta teoría de compiladores hasta lograr lo que tenemos hoy día. Que como les he dicho en clase, para mí todavía falta mucho por desarrollarse, pero también hay mucho camino recorrido. ¿Okay? Estas teorías de compilación evolucionaron y ya hoy día están bastante maduras, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacer que un computador entienda? Uno, escriba un programa en un lenguaje de programación de mediano o alto nivel. El microprocesador habla assembler y necesito entonces a que haya un proceso intermedio que me convierta esto en esto. ¿Ok? Y en este caso, el compilador es una versión en específico de un proceso de traducción. ¿Ok? Entonces, esto ya lo conocen ustedes. Si programaron en C o si programaron en Java, pues obviamente ya conocen los procesos de compilación. Entonces aquí tiene un ejemplo donde dice en C una declaración
de una expresión, recibe un entero que se llama n y hace una operación ahí adentro y retorna a d. ¿Ok? Fíjense, esta instrucción aquí en lenguaje C corresponde a esta misma salida en assembler, ¿ok? En lenguaje ensamblador. Todas estas instrucciones en lenguaje ensamblador, una versión muy específica de, de assembler para micros o para macro, depende del caso que estemos hablando. Entonces para mí, yo pudiera haberlo programado en assembler, sí, pero obviamente esto programar aquí es mucho más rápido, ¿sí? También les he dicho en clase que C para mí es el lenguaje más versátil que existe porque es mediano y alto nivel. Yo puedo trabajar cercano a hardware, pero también puedo trabajar cercano al usuario. O sea, tiene lo, lo único más rápido que Assembler es binario, pero casi que lo único más rápido que C es Assembler. ¿Okay? Entonces, este es un código objeto, ¿okay?, que todavía necesitaría pasar por un proceso de ensamblado para que se convierta en ejecutable. Y es precisamente la lámina que tenemos aquí. Entonces tengo mi programa fuente, pasa por un proceso de compilación, si hay errores se detiene, si no hay errores genera un código objeto que necesita un proceso de ensamblado para convertirlo en lenguaje máquina. Los microprocesadores modernos permiten hacer estas dos cosas del lado del procesador, del lado del hardware. ¿Okay? Hacer el proceso de conversión de ese código ensamblado en lenguaje máquina, lo cual facilita mucho el trabajo. Lo mismo que les acabo de decir, así que no voy a leerlo. ¿Cuáles son las funciones del compilador? Tengo, primero, cuando me llega una cadena de caracteres, ¿ok? O un flujo de caracteres, que es mi programa, pasa por una fase que se llama análisis léxico, o conocido en inglés como scanner. Ahorita voy a explicar cada una de ellas. Luego, ese analizador o ese escáner me produce un flujo de tokens. ¿Okay? Tokens son las palabras separadas. Si aquí recibo instrucciones, aquí tengo palabras. Y esas palabras o ese flujo de palabras pasa a un analizador sintáctico o parser. Luego, ese señor va a generar un árbol, ¿okay?, que se llama el árbol o la tabla de símbolos. Y pasa a la siguiente fase que se llama generación de código intermedio. ¿Ok? Luego, cuando ya tengo mi representación intermedia, entiéndase assembler, voy a pasar por una optimización de código y luego voy a llegar hasta la generación de código. Esta generación de código, lo diferente con esta es que esta que genera código intermedio, esto es assembler. Este generador de código genera binario, genera ejecutable, genera el código ya en unos y ceros que es entendido por el microprocesador. ¿Ok? Ahora fíjense. Análisis léxico. En el caso de análisis léxico, lo que se va a hacer es tomar instrucción por instrucción, separar esas instrucciones en palabras llamadas tokens. ¿Ok? Esas palabras son, o cada token se compara con una tabla de palabras clave. Cada lenguaje de programación tiene su conjunto de palabras clave. Si la identifica, porque corresponde a una de esas palabras clave, entonces paso para el siguiente token. Y así voy identificando cada uno de esos elementos. ¿Ok? Fíjense que este análisis léxico, cuando hablamos del léxico de una persona, o sea, cuando yo digo, por ejemplo, esa persona tiene un léxico abundante, significa que el conjunto de palabras que esa persona tiene o el diccionario en la mente que tiene esa persona es bastante amplio. Y lo mismo si no es tan amplio, ¿no? Entonces, el léxico es el conjunto de palabras que tú identificas, ¿sí? Y también se los he dicho en clase, mientras más lean, más grande es ese conjunto de palabras. Mientras menos lean, menos profuso será ese conjunto de palabras que ustedes tienen ahí en su cabeza. Entonces, el léxico, o en esta fase léxica del compilador, básicamente lo que se hace es identificar cuáles son las palabras reservadas, cuáles son los literales, cuáles son las variables, cuáles son las constantes, ¿ok? Cuáles son los pseudo operadores, cuáles son los operadores. Simple. Aquí si solamente me dará error
¿sí? Si yo no identifico lo que yo estoy leyendo o el token que estoy leyendo, no lo reconozco ni como palabra clave, no lo reconozco como operador, ni como pseudo operador, ni como variable, ni como constante, ni como nada, entonces obviamente daré error. Si hay error en esta fase, se detiene todo el proceso y se notifica al usuario. Si no hay errores, todo lo que yo leí y lo identifiqué, paso a una segunda fase, que es el análisis sintáctico. En esta fase sintáctica se va a validar o se va a revisar cuál es la validez sintáctica de cada una de esas estructuras o tokens que identifiqué en la fase anterior. ¿Ok? Entonces, aquí voy a identificar qué es, o sea, si es un tipo de instrucción o es una sentencia, si es un if, si es un while, si es un for, para poder conocer las reglas sintácticas que le aplica a cada una de esas estructuras. Al determinar un error se reporta al final de la compilación y no se genera el programa objeto. Al corregir el o los errores se debe llamar de nuevo al compilador y se comenzará por el proceso desde el principio. Eso es importante porque a veces alguno puede pensar que si yo detecté error en esta fase, cuando corrijo sigo en esta fase. No, cuando corrijo vuelvo a empezar otra vez por el análisis léxico. ¿Ok? Entonces, repitiendo hasta ahora, en el análisis léxico se identifican los tokens. ¿Ok? En el análisis sintáctico se validan esos tokens según el conjunto de reglas que le aplican a cada uno de esos tokens. Y luego, si no hay error ni en el análisis léxico ni en el análisis sintáctico, pasamos a una tercera fase que es la más compleja. ¿Ok? Porque el análisis semántico tiene que ver con el significado de la instrucción completa. Se identifica si esa instrucción es ejecutable o no, y si es ejecutable, entonces voy a verificar tanto que los elementos que se colocaron están correctos en el orden correcto y que sobre todo esa instrucción tiene sentido lógico. ¿Ok? Por eso cuando hablamos de semántica estamos hablando de la significancia o el significado de la instrucción como tal. Entonces puede ser que yo pasé la fase 1, análisis léxico, no hubo problema, pasé la fase 2, no hubo problema, pero cuando yo voy a revisar el significado de lo que la persona escribió en el código no tiene sentido alguno. Entonces ahí simplemente aborto la ejecución y obligo al usuario a corregir ese error. En estas fases, obviamente, se van a usar las estructuras creadas en las fases anteriores, que son las tablas de símbolos que se creó en la fase del análisis léxico. Pregunta tipo examen. Entonces, si no hay errores léxicos, ni sintácticos, ni semánticos, ¿quiere decir que mi programa está libre de errores? No. ¿Por qué? Porque también hay otro tipo de errores, que son los errores en tiempo de ejecución, una división por cero, un overflow, un underflow, eso también lo expliqué en clase. O sencillo, puede ser que tenga errores de lógica. En ese caso es cuando yo programo y compila y corre, pero no hace lo que yo quiero que haga. Entonces, en este caso, esta fase o en la compilación, o cuando decimos, bueno, es un error de tiempo de compilación, bien sea puede ser análisis puede ser de análisis léxico, sintáctico o semántico, pero no necesariamente implica que mi programa ya está libre de errores. Repito, puedo tener errores en tiempo de ejecución o puedo tener errores de lógica que son los más difíciles de corregir. La costumbre iba a decir alguna pregunta. Luego, si yo pasé por esas tres fases y no hubo errores, dependiendo del compilador, voy a pasar por una fase de optimización que será más compleja o más simple, dependiendo de el tipo de optimización que se haga, que en este caso hay dos: optimización independiente y optimización dependiente. La fase de optimización independiente tiene que ver con normalmente las optimizaciones a nivel de código o a nivel de software. ¿Okay? Dice, se puede realizar en varias pasadas dependiendo de la técnica aplicada. Esta optimización se realiza sobre la matriz de formas intermedias. La matriz de formas intermedias es el código intermedio o el código assembler. Normalmente en esta optimización independiente lo que se hace es eliminar variables que no se usan. Por ejemplo, declaré la variable edad y nunca la usé. Eso se elimina. Declaré una constante que nunca la usé. Eso se elimina. Declaré una variable que se llama día y la usé en la primera línea y de ahí más nunca la usé. Entonces no se elimina, pero sí se libera su espacio de memoria desde el momento que yo ya no uso más esa variable.
Y así voy sucesivamente haciendo optimizaciones que son optimizaciones independientes del hardware. Por eso se llama optimización independiente, porque son independientes del hardware. O sea, siempre lo voy a hacer. Obviamente, y aquí quiero ser bastante enfático en esto, cada lenguaje tiene su optimización diferente. Python lo hará de una manera, Java lo hará de otra manera. De hecho, les hablé mucho sobre cómo lo hace Java y las críticas que eso genera. No lo voy a decir ahora porque es bastante largo y no quiero que el video sea tan largo. Pero repito, eso depende mucho del lenguaje que estemos usando. Y está la fase de optimización dependiente. Esto no depende ya del hardware, perdón, no solo depende del software, sino que ya depende más del hardware. ¿Ok? Porque aunque ustedes trabajen siempre, o casi siempre, con arquitecturas Intel, acuérdense que eso no son las únicas marcas de microprocesadores. Están los AMD, están los Qualcomm, están los de Huawei, que son los Sirin, Sirin, no recuerdo el nombre. Están los de Xiaomi. Hay muchas marcas de microprocesadores, ¿ok? Tanto en plataformas móviles como en plataformas de escritorio. Y evidentemente, aunque a grandes rasgos ya son compatibles, porque normalmente usan los mismos registros, AX, BX, CX y DX, la representación, si es de 32, 64 bits, el número de pasadas que tiene el traductor que esté usando, el lenguaje, etcétera, etcétera, hacen que cada lenguaje tenga o cada arquitectura tenga su particularidad. Eso implica que va a haber lenguajes que son compatibles con más arquitecturas como C y va a haber otros lenguajes que son compatibles con iguales o más todavía como Java, pero van a haber diferencias en la implementación. Y aquí hago un inciso para algo que voy a decir dentro de un ratico. En este caso, ejemplos como el caso de C, la optimización es dependiente del hardware, depende de unas plantillas. ¿Ok? Y el lenguaje C, dependiendo de la arquitectura que yo esté usando, usa una plantilla u otra. Evidentemente, cuando yo hago un proceso de compilación dependiente de hardware, se está casando con ese hardware. Pierde portabilidad ese código, pero gana velocidad, gana rendimiento y gana eficiencia. ¿Ok? Por eso C, para los casos donde yo necesito un código que sea altamente eficiente, rápido y veloz y casado normalmente con una arquitectura, pues está hecho como anillo al dedo. Eh, Hay otros lenguajes como Java que obtienen también mucha portabilidad usando otro mecanismo totalmente diferente, pero menos óptimo. Y ya vamos a ver por qué es menos óptimo. Entonces, en resumen, análisis léxico, sintáctico, semántico y optimización de código. ¿Okay? Son las fases a grandes rasgos de un compilador, sabiendo que la optimización hay dos, que son independientes, que tiene que ver más con software, y la dependiente de hardware, que obviamente tiene que ver con hardware. Luego tenemos asignación del almacenamiento. ¿Ok? ¿Cuál almacenamiento? Las variables que yo declare, las rutinas que yo declare, los constantes que yo declare. Todo lo que necesita espacio en memoria necesita una gestión. ¿Ok? Y normalmente esa gestión implica asignarle direcciones relativas, que son las direcciones lógicas, que luego son relocalizadas al ser pasadas a memoria principal. A nivel físico, ¿no? A nivel de tiempo real. Les explico un poquito eso porque a lo mejor puede ser que los confunda un poco. Direcciones relativas. Por ejemplo, cuando yo digo una dirección relativa, bueno, tú te vas hasta la Varga y caminas 2 cuadras. ¿Por qué es una dirección relativa? Porque a partir de una base me están dando un desplazamiento. O sea, la base sería la avenida Vargas, el desplazamiento son 2 cuadras. ¿Ok? Una dirección absoluta o física es que yo le diga la esquina de la Venezuela con la 23. Ahí está un edificio verde. Eso es una dirección absoluta, porque solamente me identifica un solo sitio. ¿Ok? Cuando hablamos de dirección, y te miran, bueno, pero la de la Vargas también, no, porque en este caso, cuando yo cambio la base, en vez ahora sustituyo la Vargas, sustituyo por la Libertador, me da otra dirección totalmente diferente. Entonces las direcciones relativas son direcciones que son relocalizables, porque cuando yo cambio la base, me da una dirección diferente. Cuando yo hablo de direcciones físicas o absolutas, son direcciones que me dan un solo resultado. ¿Y qué rayos tiene que ver eso con programación? Sencillo. Cuando usted escribe su código y declara sueldo de tipo integer, eso se le asigna, en el momento de compilación se le asigna una dirección virtual, falsa, ficticia
o lógica, ¿ok? O relativa. Todos esos son equivalentes. Entonces se le asigna una dirección relativa que dice, bueno, a partir de esta base te vas a mover un carácter, 2 caracteres, 10 caracteres, 50 caracteres. La dirección absoluta vendrá en el momento que cuando mi programa se ejecute, el sistema operativo me asigna memoria y viene el sistema operativo y me dice, mira, te logré conseguir un espacio en la dirección tal con tal. Esa dirección es la base. Y luego mis direcciones se pueden relocalizar a partir de esa base. Entonces es un truco muy valioso que se sigue usando en todos los lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque antes de eso se programaba siempre con direcciones absolutas. Y el programador sabía cuáles eran esas direcciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que José Rojas puso en la 1F45BA y luego otra persona también puso la misma dirección que yo. Entonces había un conflicto porque ambos íbamos a correr la misma máquina. Acuérdense que en ese momento eran un mainframe donde corrían los programas de muchas personas. Entonces, como ambos usábamos las mismas direcciones, había conflicto y era un conflicto constante. Porque normalmente las personas tenían que ponerse de acuerdo o no se conocían o tenían que cambiar el código. Para evitar eso, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Todo el mundo tiene una dirección relativa en el momento de compilación y luego esas esas direcciones lógicas o relativas son convertidas a direcciones reales en el momento que el programa corre, el sistema operativo me asigna memoria y mis direcciones son recalculadas. ¿Ok? Entonces, en el momento que mis direcciones son recalculadas, esas direcciones se convirtieron en reales. Esas direcciones se convirtieron en direcciones físicas. ¿Ok? Todo eso es lo que implica eh, esto que está aquí, lo de la asignación del almacenamiento. Y luego está la generación de código objeto. Su propósito es obvio, que porque yo pasé por todas esas fases, análisis léxico, sintáctico, semántico, optimización y luego asignación de las direcciones relativas, en esta fase que estoy señalando, luego que tengo la generación de código objeto. Genero mi código intermedio, ¿ok? Normalmente en Assembler, y vamos a regresar a la lámina anterior y completo el cual proceso esto: análisis léxico, sintáctico, semántico, léxico, sintáctico, semántico, generación de código intermedio, optimización y generador de código. ¿Ok? Ahora, hay otra forma de ver el mundo, ¿ok? Que no todo tiene que ver con compiladores. Y yo siempre les digo que esto de compiladores es como hablar del Madrid y el Barcelona. Unos tiran para un lado, otros tiran para otro. Y a estas alturas nadie se ha puesto de acuerdo cuál es el mejor. Entonces, en este caso, fíjense que los lenguajes compilados tienen su contraparte en los lenguajes interpretados o intérpretes. C es un lenguaje compilado, Java es un lenguaje compilado, aunque pudiera ser interpretado también. Python es un lenguaje interpretado en su concepción original, aunque también termina siendo compilado de alguna manera. No pretendo entrar en los detalles de cada lenguaje, pero vamos a centrarnos en lo macro, ¿sí? Después les explicaré en clase por qué Java se puede considerar compilado e interpretado y lo mismo Python. Pero a estas alturas o a este nivel de 30.000 pies de altura, sin entrar en detalle, vamos a tener que Java es compilado y Python es interpretado. Entonces, un lenguaje interpretado es un lenguaje donde yo tengo mi programa fuente y ese programa pasa directo a procesador. No exactamente directo, vamos a ver que hay algunas fases o algunas cosas que se hacen aquí, pero no pasa por un proceso tan exhaustivo de análisis sintáctico y semántico y optimización y bla bla bla, sino que simplemente eso se manda a procesador. Si hay error, pues da mensaje de error y me regresa para el código fuente. Si no hay error, entonces se ejecuta y yo aquí no voy a obtener un código ni intermedio ni ejecutable. Aquí yo voy a obtener ya los resultados de la corrida, porque precisamente yo mandé el código directo a CPU. ¿Cuál les parece mejor a estas alturas? Bueno, pues es sencillo, es lo mismo. ¿Cuál es mejor, Madrid o Barça? Depende del momento que pregunte, depende a quién le pregunte.
¿Por qué? Porque cada uno tiene su contexto y su uso específico. En este caso, el intérprete es especial, es espectacular para programar rápido, porque no necesito estar compilando, generando código intermedio, generando ejecutable, probando, viendo a ver cómo me dio, sino que yo voy programando. E incluso hay intérpretes dinámicos donde yo a medida que voy tecleando ya eso se va ejecutando. Entonces eso me hace que yo pueda programar de forma rápida, sobre todo si conozco el lenguaje y sobre todo si conozco lo que yo voy a hacer. ¿Ok? Pero también sobre todo si ese lenguaje es, o mejor dicho, si ese programa es un programa pequeño, de una complejidad manejable. ¿Ok? Ya cuando hablamos de programas grandes, de un, digamos, un sistema de, no sé, un sistema de contabilidad o un sistema de ERP que tiene nómina, facturación, inventario, bla, 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 sería loco hacerlo en un lenguaje interpretado porque la complejidad es muy amplia, muy grande. Y yo no podría estar mandando todo a interpretación solamente para probar lo que yo estoy ejecutando o lo que estoy programando. Entonces dice, son útiles para el desarrollo de prototipos y pequeños programas para labores no previstas. Presenta facilidad de probar el código casi de manera inmediata sin tener que recurrir a una declaración previa de secciones de datos y código, poder hallar errores rápidamente. Y resultan inadecuados para el desarrollo de programas grandes o sistemas complejos, evidentemente. Aparte dice, por ser más lentos en su ejecución. Sí y no. O sea, al ser interpretados, implica que mi código, o sea, cada línea escrita en un lenguaje que yo entiendo como ser humano, debe ser transformada a lo que entiende el procesador. Y esa conversión línea por línea lo hace que por definición sea más lento que si yo paso por un proceso de compilación, que ya vimos que todo lo que hace un proceso de compilación, como hay fases de optimización durante ese proceso de compilación, y que luego yo al compilador ya yo le voy a mandar solamente código que él entiende. Por lo tanto, un compilador por definición siempre va a ser más rápido. ¿Ok? ¿Y por qué dije sí y no? Bueno, porque lenguajes como Python me permiten, o mejor dicho, son interpretados, pero la primera vez que ellos se ejecutan sí son más lentos. ¿Por qué? Porque la primera vez evidentemente tengo que traducir todo a un código ejecutable, pero queda un código intermedio que la segunda, la tercera y las veces sucesivas que yo ejecute ese programa se va a ejecutar ese código intermedio y no mi código fuente. Y evidentemente al ejecutar ese código intermedio va a ser bastante más rápido a que yo tenga que ejecutar siempre mi instrucción por instrucción por instrucción por instrucción. Por eso le decía que Java, por eso que le decía que Python puede ser o es interpretado, pero también tiene una compilación interna. Eso es un truco, básicamente. Era un truco para eliminar eso de que, bueno, pero es que es más lento porque es interpretado. No, no necesariamente. ¿Ok? Los pasos del intérprete. Paso 1, lee una instrucción del programa fuente, examinó la instrucción para determinar la validez sintáctica, ¿okay? En función de la gramática del lenguaje. Si es correcta sintácticamente, la interpreto para determinar su semántica, pudiendo producir una estructura de datos intermedios, por ejemplo, un árbol binario, como las estructuras anteriores del proceso de compilación, que establezca la secuencia lógica de ejecución, facilitando la generación de instrucciones de máquina equivalente. ¿Ok? Fíjense que entonces por cada línea hago un análisis sintáctico y un análisis semántico. Por eso suelen ser más lentos los lenguajes interpretados. ¿Ok? Inmediatamente el mismo interpretador ejecuta la instrucción de máquina generada. Si es el caso, se almacenan los resultados parciales para un posible uso posterior. Obviamente, porque fíjense que cada línea no es aislada de la línea siguiente, todas forman parte del mismo programa. Entonces, las declaraciones variables, constantes, métodos, atributos, como ustedes lo quieran llamar, que se van haciendo, todo eso se va guardando en memoria, porque las líneas inferiores obviamente usarán lo que se declara en las líneas superiores. Si hay un error de sintaxis, se detiene el proceso, se reporta el error al usuario y hasta que no se corrija, pues obviamente no continúa. Y cuando lo corrija, empiezo de cero. Otro concepto o otro tipo de traductor, y ya pronto terminamos las láminas, es el precompilador. En este caso, el precompilador también se le conoce como preprocesador, es un programa que ejecuto antes de invocar al compilador. Y ustedes dirán, ¿qué?
Sí, en este caso hay lenguajes como C que permiten embeber código de otro lenguaje. Esto tiene mucho que ver con sistemas operativos. Linux está hecho en C, Mac está hecho en C, Windows está hecho en C y no es por casualidad, sino que C, acuérdense que yo les he dicho, para mí no hay lenguaje más poderoso que el lenguaje C. Sin embargo, C no maneja el 100% del hardware. Digamos que maneja un 60 o 70%. Hay un restante 20, 30%, 40% que solamente lo maneja Assembler. Entonces se permite, por ponerles un ejemplo, porque no es el único ejemplo, pero se permite embeber código en Assembler para aquellos casos donde yo usando el lenguaje C no puedo manejar ese hardware. ¿Okay? Acuérdense, Assembler me permite manejar el 100% del hardware. C no. Entonces yo escribo todo lo que yo pueda en C, todo el sistema operativo. Mira, pero es que yo tengo que manejar el manejo de interrupciones que está implementada dentro del núcleo kernel del sistema operativo y eso tiene que ver con el manejo de dispositivos de entrada y salida y no lo puedo manejar con lenguaje C, entonces meto Assembler. Ustedes dirán, ¿meto un lenguaje entre otros? Sí. Entonces agarro, meto código de Assembler dentro del lenguaje C y en este caso, fíjense que voy a necesitar dos compilaciones diferentes. La compilación del lenguaje embebido y luego la compilación del lenguaje anfitrión, que en este caso el embebido sería Assembler y el anfitrión sería C. Entonces el precompilador es precisamente es porque hay un compilador antes del compilador. ¿Sí? El precompilador actúa sobre el lenguaje embebido y el compilador normal actúa sobre el lenguaje host o anfitrión. ¿Ok? En resumen, el precompilador actúa sobre aquellos lenguajes que permiten embeber un código fuente de un lenguaje dentro de otro código de otro lenguaje. Luego tengo el pseudo compilador. Acuérdense que el latín pseudo significa falso. Entonces, pseudo compilador es una especie de falso compilador. Y consiste en un programa que actúa como un compilador, excepto que su producto, o sea, su resultado, no es ejecutable en ninguna máquina real, sino en una máquina virtual. Y ustedes que son expertos summa cum laude en Java, tienen que saber esto. Java actúa no sobre el hardware de la máquina, actúa sobre una máquina virtual. ¿Ok? La característica de esta máquina virtual es que es virtual, no existe. ¿Ok? Entonces, el concepto de máquina virtual de Java es, ellos en vez de compilar como C, que tiene 18, 20 plantillas diferentes para diferentes arquitecturas y usar la plantilla adecuada para cada arquitectura, lo que en el caso de C me obligaría, si yo voy a trabajar para 5 arquitecturas, buscar las 5 plantillas y compilarlo 5 veces. En el caso de Java ellos dijeron no, yo voy a compilar para un código un mundo de Walt Disney, que un procesador que no existe, y yo voy a compilar para ese microprocesador. Y la pregunta del millón de dólares es, ¿y cómo rayos mi procesador va a entender algo que no está hecho para él? Bueno, sencillo, porque entonces ese código que se compiló para un lenguaje, para una máquina virtual que se llama código byte o bytecode, entonces necesita ser de nuevo transformado en instrucciones que mi arquitectura sí entienda. ¿Ok? Por eso es que cuando ustedes programan en Java y lo mandan a un procesador, ese procesador no lo va a entender si no tienen una cosa que se llama las Java Runtime Files, ¿ok? O la JVM, o como se llame, ¿ok? Entonces, si no tengo esas librerías de Java, obviamente mi procesador no va a entender ese código. A diferencia de C, que es, yo no necesito rutinas de C para que mi programa lo entienda ese procesador. ¿Por qué? Porque ya esa preocupación estuvo previa en el proceso de compilación, usando plantillas, como ya se los he dicho varias veces. En el caso de Java, Java trabaja con muchas arquitecturas, incluso más que C, porque precisamente compila por un código intermedio. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Volvemos al mismo tema de Real Madrid y Barcelona. Para mí, a mí me gusta más, así como me gusta más el Barcelona, también me gusta más el concepto de C, usando plantilla. Pero solo porque es más rápido, porque es más óptimo. En el caso de este código intermedio, al haber un paso intermedio, siempre va a ser más lento que... No es lo mismo yo ir directo contra el procesador que yo ir contra una máquina que no existe y esa máquina entonces tenga que ser transformado en lo que yo sí entienda. ¿Ok? Dicho eso, también hago la salvedad. No es lo mismo Java y C, las comparaciones de rendimiento hace 5 años, 10 años, 20 años que hace un año. ¿Ok?
Hoy día los rendimientos de Java y C son muy parecidos. Por lo tanto, casi despreciable. ¿Ok? Y ahí pongo un asterisco que dice ciertas condiciones aplican. O sea, normalmente cuando son estructuras de alto nivel, cuando yo uso Java de alto nivel y C de alto nivel, ahí hay poca diferencia. Ahora, no es lo mismo cuando yo uso C para manejar cosas de bajo nivel, porque ahí sí la diferencia se agranda. ¿Ok? Y ustedes, bueno, ¿y cuál es mejor? Bueno, depende de qué están haciendo. Volvemos al tema inicial. ¿Qué tan crítico es el programa? Mira, es un programa de un software de un televisor. ¿Requiero que sea rápido? Sí. ¿Es vital que sea rápido? Algunos dirán, no, no importa que el televisor sea lento. Otros fabricantes dirán, sí, sí me importa porque resulta que yo necesito que mi televisor sea rápido. ¿Ok? Ahí depende mucho de cuáles son los atributos de calidad o cuáles son las expectativas que se tienen para ese software, para ese sistema, para ese cliente, para ese negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es otra área que es muy grande, que se llama los atributos de calidad de software, que no voy a entrar, pero es un mundo muy interesante. Entonces, repito, Java trabaja bajo este concepto de pseudo compilador. Luego tenemos, o por último tenemos, no mentira, casi último tenemos los translator. En este caso esto es muy poco común, a lo mejor no lo han visto, pero en este caso un translator es como un traductor de idiomas. En este caso meto un código fuente en un lenguaje y él me lo va a convertir a un segundo lenguaje. Los que yo he probado en la vida real pocas veces funcionan sin detalle. Casi siempre funcionan, pero no funcionan bien. Funcionan con errores, funcionan con detalle. Hay que corregirlo. Muy pocas veces he visto traducciones que sean sin problema alguno. Pero en este caso yo pudiera decir, por ejemplo, mira, tengo un programa que está hecho en lenguaje C, tiene 5.000 líneas de código, es un sistema que tiene una organización 20 años usándolo y requiero que mi segundo lenguaje sea Python. Tengo dos alternativas. Lo programo a pulmón o busco algo, si hay algún translator de ese lenguaje a ese otro lenguaje. Si lo consigo, lo pruebo. Y si esta traducción funciona, o por lo menos tiene detalles menores, pues me ahorrará gran cantidad de trabajo. Si no, pues no queda alternativa que programarlo desde cero. En este caso, el uso de los translators reduce el tiempo necesario y el costo de la puesta en marcha de la traducción de aplicaciones de un lenguaje a otro. Esto no es tan común hoy día porque la mayoría de lenguajes son multiplataforma. ¿Ok? Y cuando hablo de multiplataforma, estoy hablando de múltiples plataformas de hardware, pero también múltiples plataformas de sistemas operativos. Python es compatible con C, con Java. Perdón, Python es compatible con Linux, con Windows, con Mac, hasta con Android es compatible. C lo mismo, Java también. Entonces es muy poco común que tengas que lidiar con este tipo de cosas hoy día, pero por lo menos es importante que sepan que existen, ¿no? Y por último tenemos los simuladores, ¿ok? Es exactamente el mismo concepto, pero con algunas diferencias. Dice, un programa simulador logra que un computador actúe como si fuera uno distinto. La recepción, tratamiento y salida de los datos es aparentemente igual que el computador simulado. A diferencia del programa Translator, el anterior, que trabaja con el programa fuente, el simulador trabaja con el programa objeto. En este caso, yo agarro el código fuente y trato de traducirlo de un lenguaje al segundo lenguaje. En este segundo caso, yo no agarro el código fuente, agarro el ejecutable o el código intermedio y trato de ejecutarlo en una segunda plataforma, simulando que es la primera. Y esto ya sí lo usaron ustedes. ¿Saben cuándo lo usaron? Cuando usaron el emulador de VAX en sus computadoras. Un código que va a correr en una VAX está corriendo realmente en una computadora con arquitectura Intel gracias a un simulador. ¿Okay? Otro ejemplo, se bajaron el emulador, que esto es algo que hace mi sobrino de hace varios años. Se baja un emulador de Play 2, de Super Nintendo, de Play 3 y corre en una PC emulando juegos. Ese juego estaba hecho por una arquitectura y él espera conseguirse esa arquitectura. El emulador o el simulador lo que hace es engañarlo, mostrarle que están en una arquitectura cuando en realidad lo que se encarga es de transformar esas peticiones para esa primera arquitectura en la segunda arquitectura, que es la arquitectura real, la que yo tengo, ¿no? Entonces esto sí es bastante más común.
y probablemente sí tengan que trabajarlo. No es exactamente, antes que alguien lo pregunte, ¿es lo mismo que VirtualBox? No es exactamente lo mismo. Porque cuando estamos hablando de VirtualBox o de VMware o de estos simuladores o emuladores, creadores de máquinas virtuales de sistemas operativos, ahí estamos hablando de multiplataforma a nivel de sistema operativo. En este caso, estos simuladores estamos hablando de multiplataforma, pero a nivel de hardware, plataformas de hardware. ¿Okay? No es lo mismo la arquitectura de un Nintendo que la de un Super Nintendo, que la de un PlayStation, que la de un Sega, que la de un XYZW. ¿Okay? Con eso terminamos este tema 3, bastante largo, extenso. Espero haberlo hecho lo menos aburrido posible para ustedes. Eh, Voy a seguir grabando el tema 4. Acuérdense que todo esto pasa por un proceso de edición, reedición, renderizado y posterior subida a la red, que no es tan rápido. Pero si tienen dudas, tomen nota y háganmelas llegar por correo o en clase cuando nos veamos. Saludos a todos.